En la historia del Imperio Romano, encontramos que este fue administrado por diversas familias imperiales llamadas dinastías o gens. La primera dinastía imperial fue la llamada gens Julia o dinastía Julio-Claudia, descendientes directos del dictador Julio César, cuyo primer emperador fue su sobrino nieto, Cayo Octavio Augusto César. El heredero de Julio, a su vez, dejó a su muerte a Tiberio, hijastro y yerno del primer emperador. A este le sucedió Calígula, y a este su tío Claudio, y a Claudio su sobrino e hijastro Nerón, gobernante déspota y desequilibrado, quien fue obligado a suicidarse. A la muerte de Nerón le sucedió una nueva dinastía imperial, la familia de los Flavios, cuyo primer emperador fue el honorable general Vespasiano, sucediéndole su hijo el general Tito, quien dirigió las huestes romanas que destruyeron a Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo. Lamentablemente Tito falleció en el segundo año de su reinado, heredando el trono del imperio su hermano menor, Domiciano, déspota y primer perseguidor organizado de la naciente religión cristiana, quien fue asesinado por un complot palaciego en el cual participaron un grupo de oficiales de su corte. A su muerte, el déspota emperador fue sucedido por Nerva, senador honorable, pero anciano y sin hijos, quien adoptó al general Trajano, el más famoso y popular de todos los generales romanos de entonces, para otorgarle así la silla imperial de Roma, dando origen a la dinastía de los Antoninos, por cuyo mando Roma gozaría de la mayor extensión de terreno, poder militar y desarrollo cultural en toda la historia del Imperio Romano. El periodo de los Antoninos. En el siglo II de la era cristiana, el Imperio Romano abarcaba la parte más próspera de la tierra y la porción más civilizada de la humanidad. Los confines de tan extensa monarquía estaban resguardados por la fama antigua y el valor disciplinado, y la apacible pero eficaz autoridad de leyes y costumbres, que habían hermanado gradualmente a las provincias. Sus pacíficos moradores disfrutaban y abusaban de las ventajas de la riqueza y el lujo, y la imagen de una constitución libre se preservaba con decoroso acatamiento. El Senado romano se mostraba con autoridad soberana y trasladaba a los emperadores la potestad ejecutiva del gobierno. El virtuoso desempeño de Nerva, Trajano, Adriano y los dos Antoninos condujo la administración pública por un venturoso lapso de más de 80 años, que comprendieron los años 98 hasta el año 180 después de Cristo. Las principales conquistas de los romanos fueron obra de la República, y los emperadores solían darse por satisfechos con afianzar los dominios obtenidos por la política del Senado, la adulación de los cónsules y el entusiasmo bélico del pueblo. Los primeros 7 siglos rebosaron de incesantes triunfos, pero fue tarea de Augusto abandonar el ambicioso intento de ir sometiendo el mundo entero e introducir moderación en los negocios públicos. Propenso a la paz tanto por su temperamento como por sus circunstancias, pronto advirtió que a Roma, en su tan encumbrada posición, le aguardaban muchas menos esperanzas que temores en el trance de las armas, y que en el empeño de lejanas guerras el avance era cada vez más difícil, el éxito más azaroso, y la posesión resultaba en extremo contingente, a la vez que poco provechosa. La experiencia de Augusto fue dando mayor firmeza a estas benéficas reflexiones, y lo convenció de que, con el atinado brío de sus consejos, afianzaría
cuantas concesiones requiriesen el señorío y la salvación de Roma de parte de los más desaforados bárbaros. A principios de su reinado, sus generales intentaron sojuzgar a Etiopía y la Arabia Félix y avanzaron más de 1000 millas, o unos 1600 kilómetros al sur del trópico. Pero luego el ardor del clima rechazó la invasión y protegió a los pacíficos moradores de esas aisladas regiones. El norte de Europa no merecía los gastos y fatigas de la conquista, pues las selvas y los pantanos de Germania hervían con una brava casta de bárbaros que despreciaban la vida sin libertad, y aunque en el primer encuentro aparentaron ceder al empuje del poderío romano, luego, en un acto de desesperación, recobraron su independencia y recordaron a Augusto las vicisitudes de la suerte. Al fallecimiento de este emperador, en el Senado se leyó públicamente su testamento, que dejaba a sus sucesores como valiosa herencia el encargo de ceñir el imperio a los confines que, al parecer, la naturaleza había colocado como linderos o baluartes permanentes. Al poniente, el piélago atlántico; al norte, el Rin y el Danubio; y en el mediodía, los arenosos desiertos de Arabia y África. Felizmente para el sosiego humano, sus sucesores inmediatos, acosados por vicios y temores, se avinieron al pacífico sistema recomendado por la cordura de Augusto. Dedicados a la búsqueda del placer o el ejercicio de la tiranía, los primeros césares, pertenecientes a la familia Julio-Claudia, apenas asomaron por sus ejércitos y sus provincias, y no estaban dispuestos a tolerar que sus entendidos y esforzados lugartenientes se enorgulleciesen de unos triunfos que su propia indolencia desatendía. El prestigio militar de un súbdito era considerado una insolente invasión de la prerrogativa imperial, y todo general romano, a impulsos de su obligación y de su interés, tenía que resguardar los confines que le competían, sin aspirar a conquistas que podían ser no menos aciagas para él mismo que para los bárbaros avasallados. En el siglo I de la era cristiana, la única anexión que recibió el imperio fue la provincia de Bretaña. Solo en este caso los sucesores de César y de Augusto se dejaron llevar por las huellas del primero antes que por el mandato del segundo. Su cercanía con la costa de Galia parecía invitar a las armas y la posibilidad halagüeña, aunque dudosa, de que existiera una pesquería de perlas, cebaba su codicia. Por otra parte, la Bretaña era vista como un mundo aislado y diverso, y su conquista apenas se consideraba una excepción del sistema general del arreglo continental. Tras una guerra de alrededor de 40 años, entablada por el más necio, sostenida por el más disoluto y terminada por el más medroso de todos los emperadores, la mayor parte de la isla quedó sujeta al yugo romano. Las diferentes tribus de bretones poseían arrojo sin tino y ansia de libertad sin concordia. Tomaron las armas con bravío desenfreno. Luego las abandonaron o con inconstancia salvaje las volvieron unos contra otros, y al pelear separadamente todos fueron sometidos. Ni la fortaleza de Caractaco, ni la desesperación de Boadicea, ni el fanatismo de los druidas lograron evitar la servidumbre de su patria, ni resistir el avance de los caudillos imperiales, que seguían afianzando la gloria nacional mientras el trono era deshonrado por los hombres más débiles o los más viciosos. Mientras Domiciano, encerrado en su palacio, sentía el pavor que él mismo inspiraba, sus legiones, a las órdenes del virtuoso Agrícola, arrollaron las fuerzas conjuntas de los caledonios al pie de la serranía Grampia, y sus escuadrillas, arrojándose a ignotas y peligrosas travesías, ocuparon toda la isla con armas romanas. Ya se consideraba concluida la conquista de Bretaña, y era el propósito de Agrícola completar y afianzar su logro con la fácil ocupación de Irlanda, para con lo cual
bastaba una única legión con algunos auxiliares. Aquella isla occidental podía convertirse en una posesión apreciable, y los bretones se avendrían con menos repugnancia a cargar sus cadenas si la visión y el ejemplo de la libertad eran eliminados ante sus ojos. Tal era la situación de los confines romanos, y tales las normas del sistema imperial desde la muerte de Augusto hasta el advenimiento de Trajano. Ese príncipe activo y virtuoso, que había recibido la educación de un soldado y poseía el talento de un general, trocó el ocio pacífico de sus antecesores por trances de guerra y conquista, y por fin las legiones, tras larguísimo plazo, disfrutaron de la conducción de un emperador militar. Trajano estrenó sus hazañas contra los dacios, nación belicosísima que mostraba tras el Danubio y que durante el reinado de Domiciano insultaba impunemente la majestad de Roma. A la fiereza y las pujanzas propias de bárbaros agregaban el desprecio por la vida que provenía de un entrañable concepto de la inmortalidad y la transmigración del alma. Decébalo, el rey dacio, mostró ser un digno competidor de Trajano, ya que según reconocían sus enemigos, no desconfiaba de su propia fortuna ni de la suerte común hasta apurar el último recurso de su interés y su desempeño. Esta guerra memorable, con una breve interrupción de las hostilidades, duró 5 años, y dado que el emperador pudo concentrar toda la fuerza del Estado, tuvo como consecuencia la absoluta sumisión de los bárbaros. La nueva provincia de Dacia, que constituía la segunda excepción al precepto de Augusto, tenía un perímetro de alrededor de 1.300 millas, o unos 2.000 kilómetros, y sus límites naturales eran el Teis o Tibisco, el Dniester, el Bajo Danubio y el mar Euxino. Aún pueden rastrearse los vestigios del camino militar desde la orilla del Danubio hasta las cercanías de Bender, un famoso paraje en la historia moderna, actual confín entre los imperios de Rusia y Turquía. Trajano estaba ávido de prestigio, y mientras los hombres sigan vitoreando con mayor vehemencia a sus verdugos que a sus bienhechores, el afán de gloria militar será siempre el vicio de los ánimos más encumbrados. Las alabanzas de Alejandro Magno, entonadas por historiadores y poetas, encendieron en el pecho de Trajano un peligroso deseo de emulación. Con ese ejemplo, el emperador romano emprendió una expedición contra las naciones de Oriente, pero se lamentaba suspirando de que su avanzada edad cortaba las alas a su esperanza de igualar la fama del hijo de Filipo. Sin embargo, la gloria de Trajano, aunque pasajera, fue rápida y ostentosa. Los partos, degradados y exhaustos a causa de sus discordias intestinas, huyeron ante su presencia y el emperador bajó triunfalmente por el Tigris desde las cumbres de Armenia hasta el Golfo Pérsico. Disfrutó del honor de ser el primero y último general romano que llegó a navegar por aquellos lejanos mares. Sus escuadras arrasaron las costas de Arabia y se jactó equivocadamente de haberse asomado hasta los confines de la India. Atónito, el Senado escuchaba día tras día nuevos nombres de naciones rendidas a su potencia. La participación de los reyes del Bósforo, Colios, Iberia, Albania, Ofroene e incluso el monarca de los partos habían recibido sus diademas de la diestra del emperador. Que las tribus independientes de las sierras carducas y medas habían implorado su protección y que los opulentos países de Armenia y Mesopotamia fueron convertidos en provincias junto con Asiria. La muerte de Trajano enlutó tan esplendorosa perspectiva y era sensato temer que tantas y tan remotas naciones sacudirían el recién uncido yugo al no estar sujetas por la potente mano que lo había impuesto. Una antigua tradición refería que, cuando uno de los reyes romanos fundó el Capitolio, el dios Término, que presidía las fronteras y por entonces se representaba con una piedra,
fue, de todas las deidades inferiores, la única que se negó a ceder su sitio al mismo Júpiter. Su rebeldía se interpretó favorablemente, pues los agoreros dilucidaron que era un positivo presagio de que los confines del poderío romano jamás retrocederían. Durante muchos siglos, la predicción, como suele suceder, cooperó para su logro, pero el propio Término, que desafió la majestad de Júpiter, se doblegó al mandato del emperador Adriano, pues la primera medida de su reinado fue el descarte de todas las conquistas orientales de Trajano. Adriano devolvió a los partos la elección de su soberano independiente, retiró las guarniciones romanas de las provincias de Armenia, Mesopotamia y Asiria, y, observando el encargo de Augusto, restableció en el Éufrates el límite del imperio. Suelen criticarse los actos públicos y los motivos recónditos de los príncipes, y se tildó, pues, de envidiosa la disposición de Adriano, que tal vez fue consecuencia de su moderación y su cordura. El cambiante temperamento de ese emperador, capaz tanto de bastardías como de sentimientos generosos, suministra algún margen a la sospecha, pero no cabía enaltecer más a su antecesor que confesándose poco apto para el intento de resguardar aquellas conquistas. La ambiciosa gallardía de Trajano se contraponía a la moderación de su sucesor, pero la actividad incesante de este último descollaba en cotejo con el apacible sosiego de Antonino Pío. La vida de Adriano se redujo a un viaje perpetuo y, atesorando el desempeño de guerrero a la vez que el de estadista, satisfacía su curiosidad al tiempo de cumplir con sus obligaciones. Sin preocuparse por las diferencias climáticas, andaba a pie y descubierto por las nieves de Caledonia y los abrasadores arenales del Alto Egipto, y no quedó provincia en todo el imperio que, en el transcurso de su reinado, no se honrase con la presencia del monarca. Pero la tranquila vida de Antonino Pío transcurrió en el regazo de Italia, y durante los 23 años que empuñó el timón del Estado, sus más dilatadas peregrinaciones fueron tan solo desde el Palacio de Roma hasta el retiro de su quinta en Lanubio. A pesar de las diferencias personales, Adrianos y ambos Antoninos se atuvieron igualmente al sistema general de Augusto. Empeñados en sostener la grandiosidad del imperio, sin dilatar sus límites, se valieron de arbitrios decorosos para ofrecer su amistad a los bárbaros y se esmeraron en demostrar al mundo que el poderío romano, en realidad encumbrado sobre el apetito de más conquistas, se debía solo al amor por el orden y la justicia. Fuera de alguna hostilidad pasajera que ejercitó provechosamente a las legiones fronterizas, durante un venturoso periodo de 43 años, su ahínco fue coronado por el éxito, y los reinados de Adriano y de Antonino Pío ofrecieron la halagüeña perspectiva de una paz sostenida. Reverenciado el nombre romano en todos los ámbitos de la tierra, el emperador solía arbitrar en las desavenencias que sobrevenían entre los bárbaros más bravíos, y un historiador contemporáneo refiere haber visto desairados a algunos embajadores que venían a solicitar el honor de alistarse entre los vasallos de Roma. El terror a las armas romanas robustecía y encumbraba el señorío y el comedimiento de los emperadores que conservaban la paz por medio de incesantes preparativos para la guerra. Y puestos que la justicia era la norma de sus pasos, pregonaban a las naciones que no estaban dispuestos ni a cometer ni a tolerar tropelías. La fuerza militar, cuya mera presencia fue suficiente para Adriano y el mayor de los Antoninos, debió ser empleada contra los partos por el emperador Marco. Los bárbaros provocaron hostilmente las iras del monarca filósofo,
y en busca de un justo desagravio, Marco y sus generales lograron destacadas y repetidas victorias, tanto en el Éufrates como en el Danubio. La fuerza militar, que en tal grado afianzó el sosiego y el poderío del imperio, se nos ofrece desde luego como objeto grandioso y digno de nuestra atención. En la época más pura de la República, el uso de las armas era propio de aquella jerarquía de ciudadanos que tenían una patria que amar y una propiedad que defender, y participaban en la formación y el puntual cumplimiento de las leyes. Mas, a medida que tantas conquistas fueron menoscabando la libertad general, la guerra se encumbró en arte y se degradó en comercio. Las legiones mismas, aun cuando se reclutaran en provincias lejanas, se consideraban compuestas por ciudadanos romanos. Esa distinción solía pintarse ya como atributo legal, ya como recompensa para el soldado, pero se prestaba más atención a la edad, la fuerza y la estatura militar. En todo alistamiento se prefería a los individuos del norte antes que a los del mediodía. Para el manejo de las armas los campesinos se anteponían a los moradores de ciudades y entre estos últimos se suponía atinadamente que el violento ejército de herreros, carpinteros y cazadores debía proporcionar más brío y denuedo que los oficios sedentarios que tenían por objeto el mero lujo. Aunque se había abandonado el requisito de propiedad, acaudillaban los ejércitos romanos oficiales de nacimiento y educación hidalga, pero los meros soldados, al igual que los de las tropas mercenarias de la Europa moderna, se alistaban entre lo más bajo y, con frecuencia, entre los mayores forajidos del linaje humano. La virtud pública, que los antiguos llamaron patriotismo, nace del convencimiento de que nuestro mayor interés reside en la preservación y la prosperidad del gobierno libre del que somos miembros. Ese sentimiento, que casi había vuelto invencibles a las legiones de la República, poco podía impresionar a los mercenarios que sirvieran a un príncipe despótico, y fue necesario reemplazarlo con otros, de una naturaleza diferente pero no menos eficaz: el honor y la religión. Los generales y aún los emperadores se esmeraban en realzar ejercicios militares con su presencia y ejemplo, y nos consta que Adriano, al igual que Trajano, solían dignarse a instruir a los soldados inexpertos, galardonar a los sobresalientes y a veces competir con ellos en agilidad y brío. Durante aquellos reinados, la táctica militar fue cultivada como una ciencia, y mientras el imperio conservó alguna fuerza, la enseñanza marcial fue el ejemplo más perfecto de la disciplina romana. Se ha descrito tanto la fuerza como la organización del poderío de Adriano y de los antoninos. A continuación delinearemos con algún método y esclarecimiento las provincias que se hallaban enlazadas bajo un mismo señorío y que actualmente están deslindadas en estados independientes. España, en el extremo occidental del imperio europeo y del mundo antiguo, ha conservado invariablemente en todas las épocas los mismos límites naturales, a saber, los Pirineos, el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Esta península grandiosa, dividida en la actualidad tan desigualmente entre dos soberanos, quedó repartida por Augusto en 3 provincias: Lusitania, Bética y Tarragona. Actualmente, el reino de Portugal ocupa el lugar del belicoso país de los lusitanos, y el cercenamiento que tuvo por el Levante queda compensado por su aumento de territorios hacia el norte. Granada, con todas las Andalucías, corresponde a la antigua Bética. Lo restante de España, Galicia, Asturias, Vizcaya y Navarra, León y ambas Castillas, Murcia, Valencia, Cataluña y Aragón, constituía el tercero y mayor de los gobiernos romanos, el cual por el nombre de su capital se llamaba provincia de Tarragona.
Los celtíberos eran los más poderosos de todos los bárbaros de esa zona, así como los cántabros y asturianos, los más indómitos. Al abrigo de sus riscos, fueron los últimos que se rindieron al yugo romano y los primeros en sacudir el de los árabes. La antigua Galia, que se extendía entre los Pirineos, los Alpes, el Rin y el Océano, era más dilatada que el actual reino de Francia. A los dominios de esta poderosa monarquía hay que añadir, además de sus nuevas adquisiciones de Alsacia y Lorena, los cantones suizos, los 4 electorados del Rin y los territorios de Lieja, Luxemburgo, Henao, Flandes y Brabante. La costa del Mediterráneo, el Languedoc, la Provenza y el Delfinado recibieron su nombre como provincia a partir de la colonia de Narbona. El gobierno de Aquitania se extendía desde el Pirineo hasta Loire. Todo el país situado entre ese río y el Sena se denominaba Galia Céltica y luego tomó su nombre de la célebre colonia de Lundunum o Lyon, allende el Sena, que estaba en Bélgica, y en épocas anteriores la había limitado solamente el Rin. Pero los germanos, poco antes de los tiempos de César, a impulsos de su valor, se apropiaron de una porción considerable del territorio belga. Los conquistadores romanos se abalanzaron sobre tan halagüeña proporción y aplicaron a la Galia fronteriza del Rin, desde Basilea hasta Leiden, los grandiosos nombres de Germania Alta y Baja. De este modo, en tiempos de los Antoninos, las 6 provincias de la Galia fueron la Narbonesa, la Aquitana, la Céltica o Lionesa, la Belga y ambas Germanias.